Jesús pagó para que todos fuéramos salvos, porque Él dijo: yo no quiero que nadie se pierda más, que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino para condenar, Él vino para dar salvación y vida eterna. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. Ahora pues, Romanos 8, del 1 al 27 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El pecado fue condenado ¿en qué? En la carne. En la carne. ¿En cuál carne? En la de Jesús. Porque Jesús, dígale que está a su lado, 100% hombre, 100% Dios. Sobre Jesús cayó todo el pecado de toda la raza humana, ¿cierto? Desde el inicio de la creación hasta el fin de estos tiempos. Jesús pagó para que todos fuéramos salvos, porque Él dijo: yo no quiero que nadie se pierda más, que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino para condenar, Él vino para dar salvación y vida eterna. En Jesús fue condenado, que diga, el pecado. El 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia, que significa regalo no merecido, que fue el regalo otorgado por Jesús a la iglesia, no fue abrogada, iglesia. La gracia no fue abrogada, la gracia fue reafirmada para que la ley fuese justicia. ¿Sí me dice entender, iglesia? La gracia fue dada por Jesús para que la ley fuera reafirmada, en Cristo Jesús. Entonces, estamos bajo la gracia, pero dígale que está a su lado, pero también en la ley, porque la ley no ha sido abrogada. La ley no ha sido abrogada. Mi tía comenzó a predicarme de la palabra de Dios, y comenzó a enseñarme que ya no estábamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Y uno, cuando llega a los pies de Cristo, uno no entiende eso, de gracia, de ley, ¿cierto? Pero desde ese tiempo hacia acá yo comencé a notar algo, y es que la gracia, que significa regalo que no merecemos de Dios, de parte de Dios, que es el regalo que no merecemos, ¿cierto?, que Dios nos otorgó, la comenzó el ser humano a malinterpretar, y desde ahí para acá inició la apostasía. Entonces la gente dice: no, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia la convirtieron en desgracia. Porque el hecho de que a nosotros no nos ha costado la salvación no quiere decir que a alguien no le costó. ¿Y a quién le costó la salvación de nosotros? A Jesús. Jesús pagó el precio de nuestra salvación en su carne, dice ahí mismo en esos versículos. En su carne Él llevó todos nuestros pecados. Entonces la gracia reafirmó que, diga la ley, en justicia. O sea, ya la ley, dígale que está a su lado, ya es en justicia. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que la ley era en injusticia. ¿Por qué en injusticia?
Porque los hombres pervirtieron la ley. Y en Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué dice Proverbios? El que guarda la ley es que, diga, bienaventurado. O sea, significa siempre gozoso, dichoso y feliz. Porque la ley no puede ser abrogada. La ley fue establecida por Dios no solamente para ponernos reglas e imponernos, quitarnos o ponernos o decirnos haga o no haga. La ley fue establecida para crear orden en la tierra, orden sobre nosotros los seres humanos. Inicialmente vemos como la ley, y nosotros vamos a la ley, que es todo lo que es Antiguo Testamento, ¿cierto? Ley. Y una decía, pero ¿cómo mandan a apedrear a una persona, ¿cierto? Y a matarla por ser sorprendida en pecado. Y nos parecía muy injusto eso, ¿cierto? Pero fue por causa de qué, diga, el pecado del ser humano. Porque Dios le hablaba continuamente al hombre, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Dios le hablaba a Adán y a Eva hasta el momento en que ellos pecaron. Entonces, la ley, ¿quién la distorsionó? ¿Quién hizo que la ley, siendo algo bueno, se convirtiera en algo malo? El ser humano, ¿cierto? O sea que la ley iba a ser abrogada. No puede ser abrogada, dice la palabra de Dios. La ley más bien fue reafirmada por medio de la gracia. ¿Cuáles son las personas más tóxicas y las que hacen más daño? Las personas que no tienen amor en su corazón por los demás, ni por sí mismas, ni por Dios mucho menos. Jesús vino a establecer la ley en nuestro corazón, pero no es una ley para muerte, sino una ley para vida. Es una ley para vida, nos da vida. Él estableció la ley en nuestro corazón y la escribió en las tablas de nuestro corazón para que podamos vivir en justicia y en rectitud. ¿Cuántos odian y aborrecen la injusticia? ¿Cierto? Yo aborrezco la injusticia. Pero desafortunadamente nosotros a veces también somos injustos con otras personas, ¿cierto? Somos injustos también cuando somos ingratos, ¿cierto? Cuando no sabemos valorar lo que otros hacen por nosotros. Y tendemos a injusticia. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla a nuestro corazón y nos dice: estás caminando en injusticia. Rectifica, ¿cierto? Reafirma tu camino. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Establecer la ley de la forma correcta en nuestro corazón, para que nosotros a lo bueno lo podemos llamar bueno y a lo malo, malo, y no como está pasando hoy en día, que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Seguimos ahí en Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan, ¿cierto? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren tener paz interior? Amén. Ocúpese de su espíritu, de estar conectado con el Espíritu Santo, de permanecer y vivir en comunión con Dios. Si usted quiere ser feliz y tener paz interior, vive una vida que agrade a Dios. Muera el pecado, muera las pasiones de este mundo. Porque entre más peca el ser humano, menos se sacia. Menos se sacia. El hombre nunca se saciará de pecar. Y nunca el pecado hará feliz a los seres humanos.
Porque el pecado nos separa del amor de Dios y de la comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y la paz y la tranquilidad solamente la podemos tener ¿en quién? En Dios, en el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea que el pecado trae ¿qué? Diga muerte. Muerte. Y no necesariamente es muerte física. También puede ser muerte espiritual. Y hay personas que dicen, yo me siento como muerto en vida. ¿Usted ha escuchado esa frase? Porque dicen, realmente no llevo una vida que me agrade, ¿cierto? Eso es estar muerto en vida. Y la frustración del ser humano la trae el pecado. El pecado nos da infelicidad. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. ¿Cuántos son del Espíritu acá? Amén. Piensen en las cosas espirituales. Si usted hoy decidió venir a la iglesia, usted escogió la mejor parte. No se quede en su casa. No saque pretextos porque no viene a la iglesia. Porque cuando Dios lo llame a lista, cuando Jesús llame a lista a la iglesia, entonces imaginen que usted le diga, no señor, era que yo no iba a la iglesia porque me llegó fulano a la casa, porque fue que me mandaron a hacer un mandado, porque fue que ese día yo lo ocupé. Eso, así, no, porque me enfermé, o sí, porque alguien en la casa se enfermó, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tiene niños, uno los trae a la iglesia. ¿Cuál es la clínica del alma? La iglesia. Acá venimos a ser sanos. Entre más enfermo esté uno, más debe venir a la iglesia. Porque el diablo retrocede cada que usted viene a la iglesia. Satanás no resiste la presencia de Dios. Satanás no resiste la presencia de Dios. Satanás no puede resistir la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, diga, allí hay libertad, paz y gozo. Donde dejemos a Dios, allá vamos a terminar nosotros. Y sabíamos que si usted deja en el último rincón a Dios, usted va a terminar en ese último rincón. Es lo peor que podemos hacer. Creer que vamos a dejar a Dios en el rincón y que eso no va a pasar nada, ¿cierto? Lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces Dios nunca lo va a mandar a uno al rincón, porque Dios es muy bueno y misericordioso. El que se manda al rincón es uno mismo, porque estamos buscando las cosas de este mundo, afanados por las cosas del mundo, ¿cierto? Y el diablo feliz viendo la gente cómo se entretiene con el mundo. 7, Romanos 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire lo que dice ahí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que mire que la ley, Jesús vino, diga, a reafirmarla. Porque la ley es la que me dice a mí, si yo infracciono la ley es la que me dice a mí que yo estoy haciendo algo malo e incorrecto. La ley me muestra a mí, que me hace un alto y me dice las consecuencias, ¿cierto? Que voy a llevar si yo hago lo malo, si hago lo incorrecto. Entonces por eso la ley no puede ser abrogada. La ley es establecida. Entonces hay gente que dice que no. Es que los diezmos están en la ley, ¿cierto? ¿Y a usted quién le dijo que la ley era abrogada? ¿Cierto? Por eso las iglesias de sana doctrina seguimos diezmando. Y en este tiempo donde más atacado, ¿cierto? Lo que es de Dios, la palabra de Dios que es verdadera, pues es donde más nos tenemos que reafirmar y establecer. Donde más hay que creer que nunca, ¿cierto?